Imagina por un momento que alguien te ofreciera todo lo que deseas, dinero suficiente para no volver a preocuparte por trabajar, reconocimiento de miles de personas que admiran tu vida, placeres constantes que te hacen sentir bien cada día y un poder que te permite obtener cualquier cosa que quieras. A primera vista, parece el sueño de cualquier persona. Sin embargo, existe una condición que casi nadie percibe: cuanto más dependes de esas cosas para sentirte bien, menos control tienes sobre tu propia vida. Esa es una de las paradojas más profundas que descubrieron los filósofos estoicos hace más de 2000 años. Y es una verdad que hoy se vuelve incluso más peligrosa en una época donde todo parece diseñado para despertar deseos constantemente. Cada notificación del teléfono, cada video corto que promete placer instantáneo, cada anuncio que aparece en una pantalla, todos tienen el mismo objetivo silencioso: convencerte de que necesitas algo más para sentirte completo. Pero los estoicos entendieron algo radicalmente diferente. Para ellos, la verdadera libertad no consistía en tener más cosas, sino en necesitar menos. Y por eso la enseñanza central de esta lección es simple pero poderosa: quien domina sus deseos, domina su destino. Esta idea puede parecer dura al principio porque vivimos en una cultura que celebra exactamente lo contrario. Desde pequeños nos enseñan que debemos aspirar a más dinero, más éxito, más reconocimiento, más placer. El problema es que esta carrera rara vez tiene una meta clara. Cuando alcanzas algo que deseabas, la satisfacción dura poco y pronto aparece un nuevo deseo que reemplaza al anterior. Los estoicos observaron este patrón en la naturaleza humana y comprendieron que la mayoría de las personas no vive realmente guiando su vida, sino reaccionando constantemente a impulsos y deseos que aparecen uno tras otro. Y cuando alguien vive de esa manera, su vida deja de ser una decisión consciente y se convierte en una serie de reacciones automáticas. El filósofo romano Lucius Annaeus Séneca hablaba con frecuencia de este fenómeno. A pesar de vivir rodeado de riqueza y poder en Roma, Séneca veía algo que otros no querían admitir: muchas personas que parecían exitosas en realidad eran profundamente esclavas. No esclavas de cadenas físicas, sino esclavas de sus propios deseos. Querían más lujo, más admiración, más comodidad, más poder. Y cuanto más obtenían, más necesitaban. Era como beber agua salada en medio del océano: cada sorbo parecía aliviar la sed por un momento, pero en realidad la hacía más intensa. Séneca escribió que el mayor error del ser humano es creer que la felicidad llegará cuando obtenga aquello que desea, cuando en realidad el problema está en el propio deseo descontrolado. Para entender mejor esta idea, imagina un pequeño experimento mental. Piensa en dos hombres. El primero tiene una mansión enorme, varios coches de lujo, ropa costosa y millones en el banco. Sin embargo, vive con una ansiedad constante. Tiene miedo de perder su estatus, teme que otros lo superen, necesita constantemente demostrar su éxito. Cada nuevo logro solo le trae una satisfacción temporal antes de que aparezca una nueva preocupación. Ahora piensa en el segundo hombre. Vive en una casa sencilla, tiene lo suficiente para vivir cómodamente y no siente la necesidad de impresionar a nadie. Sus días son tranquilos, duerme bien por la noche y disfruta las cosas simples de la vida. Si observas estas dos vidas con atención, surge una pregunta inevitable: ¿quién es realmente más rico? Para los estoicos la respuesta era clara. El más rico no es quien posee más, sino quien necesita menos para sentirse satisfecho. Esta idea es especialmente relevante en el mundo moderno porque vivimos rodeados de estímulos que alimentan constantemente nuevos deseos. Cada vez que abres una red social ves imágenes de vidas aparentemente perfectas, viajes increíbles, cuerpos perfectos, autos costosos, celebraciones constantes. Poco a poco, incluso sin darte cuenta, empiezas a sentir que tu propia vida no es suficiente. Esa sensación no aparece por casualidad. Existe porque el sistema entero está diseñado para generar insatisfacción. Cuando una persona está satisfecha con lo que tiene, es difícil manipularla.
Pero cuando alguien siente constantemente que le falta algo, se vuelve extremadamente fácil dirigir su comportamiento. El emperador filósofo Marcus Aurelius entendía profundamente esta realidad. Aunque gobernaba uno de los imperios más poderosos de la historia, dedicaba gran parte de su tiempo a reflexionar sobre cómo mantener el control de su mente frente a las tentaciones del poder, la riqueza y la fama. En sus escritos personales dejó una frase que resume perfectamente el corazón de la filosofía estoica: muy poco se necesita para tener una vida feliz. Esta afirmación puede parecer sencilla, pero encierra una idea radical. Si realmente necesitamos muy poco para vivir bien, entonces muchas de las cosas que perseguimos obsesivamente no son necesidades reales, sino deseos creados por nuestra mente o por la sociedad. Otro de los grandes maestros del estoicismo fue Epictetus, y su historia hace que sus palabras tengan aún más peso. Epicteto nació como esclavo en el Imperio Romano. Durante años perteneció a un amo que tenía poder absoluto sobre su vida. Sin embargo, incluso en esa condición tan dura, Epicteto llegó a una conclusión extraordinaria: un hombre puede ser físicamente esclavo y aún así tener una mente libre. Mientras que otro puede ser políticamente poderoso pero vivir completamente esclavizado por sus deseos. Por eso enseñaba algo que parece paradójico pero es profundamente verdadero: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Cuando una persona no puede resistir una tentación, cuando necesita constantemente la aprobación de otros o cuando depende del placer inmediato para sentirse bien, en realidad no está tomando decisiones libres. Está siendo dirigida por impulsos. Los estoicos comprendían que los deseos en sí mismos no son el enemigo. El problema aparece cuando los deseos toman el control de la mente. En ese momento la persona deja de actuar con claridad y comienza a perseguir cualquier cosa que prometa una satisfacción momentánea. Con el tiempo, esta forma de vivir crea una sensación constante de inquietud. Siempre hay algo más que obtener, algo más que demostrar, algo más que comprar. Y esa sensación de nunca es suficiente se convierte en una prisión invisible. Lo más interesante es que esta prisión rara vez se reconoce. Muchas personas creen que están persiguiendo sus sueños cuando en realidad están respondiendo a deseos que otros han implantado en su mente. Los estoicos invitaban a hacer una pregunta que puede cambiar completamente la forma de ver la vida: ¿este deseo realmente nace de mí, o simplemente aprendí a desearlo porque todos los demás lo desean? Cuando alguien empieza a hacerse esta pregunta con honestidad, ocurre algo sorprendente. Muchos de los deseos que parecían urgentes empiezan a perder su fuerza. Dominar los deseos no significa eliminar todas las aspiraciones o renunciar a la ambición. Los estoicos no proponían una vida de apatía o pasividad. Lo que proponían era algo mucho más poderoso: aprender a elegir conscientemente qué deseos merecen ser perseguidos y cuáles simplemente nos distraen del verdadero propósito de la vida. Cuando una persona logra esta claridad, su mente se vuelve mucho más tranquila. Ya no reacciona impulsivamente a cada estímulo que aparece. Empieza a actuar con intención. Y aquí es donde aparece la verdadera relación entre deseo y destino. Cada decisión que tomamos está influenciada por aquello que deseamos. Si nuestros deseos son caóticos e incontrolables, nuestras decisiones también lo serán. Pero si aprendemos a gobernar nuestros deseos, nuestras decisiones se vuelven más claras y coherentes. Con el tiempo, esa claridad comienza a moldear el curso de toda la vida. Por eso los estoicos decían que dominar los deseos no es simplemente una cuestión de disciplina personal, es la clave para dirigir el propio destino. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida modificando circunstancias externas, conseguir un trabajo diferente, ganar más dinero, mudarse a otro lugar o adquirir nuevas cosas. Sin embargo, los estoicos sabían que el cambio más poderoso ocurre en el interior. Cuando alguien transforma su relación con el deseo, cambia la manera en que interpreta cada experiencia. Las mismas situaciones que antes generaban frustración o ansiedad empiezan a verse con una nueva perspectiva. Con el tiempo, esta práctica crea algo que los estoicos valoraban profundamente: independencia interior.
Una persona con independencia interior no necesita que el mundo se comporte exactamente como desea para sentirse en paz. Puede disfrutar de lo que tiene sin volverse esclava de ello. Puede perder cosas sin sentir que pierde su identidad. Puede enfrentarse a dificultades sin desesperarse. Y esta independencia tiene un efecto inesperado. Cuando alguien ya no está dominado por deseos constantes, comienza a ver oportunidades y posibilidades que antes estaban ocultas por la ansiedad y la ambición desordenada. Su mente se vuelve más clara, más estratégica y más capaz de tomar decisiones inteligentes. Poco a poco, su vida empieza a moverse en una dirección más consciente. Por eso los estoicos repetían una idea que parece simple pero encierra una verdad profunda: el hombre que se conquista a sí mismo es más poderoso que aquel que conquista ciudades enteras. Porque quien conquista ciudades depende de ejércitos, recursos y circunstancias externas. Pero quien conquista su mente lleva su poder consigo a cualquier lugar. Existe algo curioso en la mente humana que los estoicos comprendieron con una claridad sorprendente hace más de 2000 años. No importa cuánto logre una persona, cuánto dinero acumule o cuántos placeres experimente, la mente siempre parece encontrar una nueva razón para desear algo más. Es como si dentro de nosotros existiera un mecanismo invisible programado para buscar constantemente lo siguiente, lo nuevo, lo que aún no tenemos. Y aunque esta tendencia puede haber sido útil para la supervivencia en tiempos antiguos, en el mundo moderno se ha convertido en una de las principales fuentes de ansiedad e insatisfacción. Los estoicos observaban este fenómeno en todas partes. Veían a comerciantes que trabajaban sin descanso para duplicar su fortuna, solo para descubrir que, después de alcanzarla, su deseo ahora era triplicarla. Veían a políticos que alcanzaban poder e influencia, pero que inmediatamente comenzaban a temer perderlos. Veían a ciudadanos comunes que soñaban con una vida más cómoda, y que al conseguirla, rápidamente comenzaban a compararse con alguien que tenía aún más. Para los estoicos, este patrón no era un misterio. Era simplemente la naturaleza de una mente que no ha aprendido a gobernarse a sí misma. El filósofo Epictetus explicaba que el problema no está en el mundo exterior, sino en la manera en que interpretamos lo que vemos. Cuando una persona observa algo que le parece valioso, dinero, reconocimiento, belleza, poder, su mente automáticamente crea una historia: si obtengo eso, seré más feliz. Esta historia parece tan lógica que rara vez se cuestiona. Pero el problema es que esa promesa casi nunca se cumple de la forma que imaginamos. La satisfacción que sentimos al obtener algo nuevo suele ser breve, y pronto la mente vuelve a buscar otro objetivo. Este fenómeno tiene un nombre en la psicología moderna: adaptación. La mente humana se acostumbra rápidamente a las nuevas circunstancias. Algo que al principio parecía extraordinario pronto se vuelve normal. Un aumento de ingresos que parecía cambiarlo todo termina convirtiéndose en el nuevo estándar. Un objeto que al principio parecía increíble termina olvidado en un rincón. Y así, el deseo vuelve a comenzar su ciclo. Los estoicos, sin utilizar términos científicos, entendieron perfectamente este mecanismo. Por eso insistían en que la felicidad no puede depender de obtener cosas externas, porque lo externo siempre cambia y porque la mente siempre se adapta. Si la satisfacción depende de aquello que siempre está cambiando, entonces la tranquilidad también será inestable. El emperador filósofo Marcus Aurelius reflexionaba sobre esto con frecuencia en sus escritos personales. A pesar de tener acceso a riquezas y privilegios que la mayoría de las personas jamás conocería, recordaba constantemente que los placeres materiales tienen un efecto engañoso. Al principio parecen extraordinarios, pero con el tiempo se vuelven comunes. Por eso aconsejaba entrenar la mente para no depender emocionalmente de ellos. No porque fueran malos en sí mismos, sino porque basar la felicidad en ellos es como construir una casa sobre arena. El problema se vuelve aún más complejo cuando añadimos un factor que hoy domina gran parte de la vida moderna: la comparación constante. En la antigua Roma las personas podían compararse con sus vecinos o con los ciudadanos más ricos de su ciudad. Hoy,
En cambio, cualquier persona puede compararse con millones de vidas aparentemente perfectas que aparecen en su teléfono cada día. Este flujo constante de imágenes crea la ilusión de que todos los demás tienen una vida más emocionante, más exitosa o más feliz. La mente interpreta estas comparaciones de una forma muy simple: si alguien tiene algo que yo no tengo, entonces me falta algo. Y cada vez que aparece esa sensación de falta, surge un nuevo deseo. El problema es que este proceso nunca termina. Siempre habrá alguien con más dinero, más reconocimiento o más éxito. Si la mente depende de comparaciones externas para sentirse satisfecha, la paz interior se vuelve imposible. El filósofo Lucius Annaeus Seneca advertía sobre este peligro cuando decía que el hombre que vive guiado por la opinión de los demás jamás conocerá la tranquilidad. Cada vez que dependemos de la aprobación externa para sentirnos bien, entregamos una parte de nuestra libertad. Y cuanto más dependemos de ella, más difícil se vuelve actuar con autenticidad. Para los estoicos, la solución no consistía en aislarse del mundo ni en rechazar todos los placeres de la vida. La solución consistía en cambiar la relación con el deseo. En lugar de permitir que los deseos aparezcan de manera automática y gobiernen nuestras decisiones, debemos aprender a examinarlos con calma. Cuando surge un deseo, el estoico se pregunta algo fundamental: ¿este deseo realmente mejorará mi vida o simplemente promete una satisfacción momentánea? Esta simple pregunta tiene un poder enorme porque crea un espacio entre el impulso y la acción. En lugar de reaccionar inmediatamente, la persona aprende a observar su propio pensamiento. Ese momento de reflexión puede parecer pequeño, pero con el tiempo se convierte en una forma de dominio interior. Los estoicos sabían que la mente es como un músculo. Si nunca se entrena, se vuelve débil y fácilmente influenciable. Pero si se practica constantemente la disciplina del pensamiento, la mente se vuelve más fuerte y más clara. Poco a poco, los deseos que antes parecían irresistibles empiezan a perder su poder. Un ejemplo sencillo puede verse en algo cotidiano como el consumo. Muchas personas sienten el impulso de comprar algo simplemente porque lo ven anunciado o porque otros lo tienen. El deseo aparece de manera casi automática. Pero cuando alguien entrena su mente, aprende a observar ese impulso sin actuar inmediatamente. En lugar de comprar de forma impulsiva, se pregunta si realmente necesita aquello o si simplemente está respondiendo a un estímulo momentáneo. Este tipo de práctica, repetida muchas veces, cambia la relación con los deseos. En lugar de ser arrastrada por ellos, la persona empieza a dirigirlos. Y ese pequeño cambio tiene consecuencias enormes en la vida a largo plazo. Los estoicos también entendían que muchos deseos surgen del miedo. Deseamos dinero porque tememos la pobreza. Deseamos reconocimiento porque tememos ser ignorados. Deseamos poder porque tememos sentirnos débiles. Cuando se observa con atención, muchos de los deseos más intensos nacen de una sensación de inseguridad. Por eso el estoicismo no se enfoca únicamente en controlar deseos superficiales, sino en comprender las emociones que los generan. Cuando alguien aprende a enfrentar sus miedos con claridad, muchos deseos pierden su urgencia. Ya no parecen indispensables para sentirse completo. Aquí aparece otra idea central de la filosofía estoica: la verdadera seguridad no proviene de acumular cosas externas, sino de desarrollar una mente capaz de enfrentar cualquier circunstancia. Cuando una persona confía en su propia capacidad para adaptarse, aprender y actuar con sabiduría, deja de sentir la necesidad de controlar todo lo que ocurre a su alrededor. Y cuando esa necesidad desaparece, también lo hace gran parte de la ansiedad que alimenta los deseos descontrolados. Dominar los deseos no significa vivir una vida vacía o sin ambición. Significa elegir conscientemente aquello que realmente vale la pena perseguir. Para los estoicos, los deseos más dignos no eran los relacionados con riqueza o placer, sino aquellos relacionados con el desarrollo del carácter, la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Estas virtudes tienen algo especial. A diferencia de las posesiones externas, nadie puede quitarlas una vez que se han desarrollado.
no dependen de la suerte ni de las circunstancias. Dependen únicamente de las decisiones que una persona toma cada día. Por eso los estoicos creían que la vida más poderosa es aquella en la que los deseos están alineados con las virtudes. Cuando alguien desea volverse más sabio, más justo o más disciplinado, cada esfuerzo fortalece su carácter en lugar de crear nuevas dependencias. Con el tiempo, esta forma de vivir genera una sensación profunda de estabilidad interior. Mientras otras personas experimentan altibajos emocionales dependiendo de lo que ocurre a su alrededor, el estoico mantiene una calma relativa porque su bienestar no depende de circunstancias externas cambiantes. Y esa calma tiene un efecto inesperado. Cuando la mente deja de perseguir constantemente nuevas gratificaciones, comienza a ver la vida con mayor claridad. Las decisiones se vuelven más estratégicas, las relaciones más auténticas y los objetivos más significativos. En otras palabras, la vida deja de ser una reacción impulsiva y comienza a convertirse en una elección consciente. Sin embargo, dominar los deseos no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere práctica, reflexión y paciencia. Los estoicos no pretendían que una persona eliminara sus impulsos de inmediato. Sabían que la mente humana necesita entrenamiento constante para desarrollar disciplina. Y aquí aparece una pregunta importante: si controlar los deseos es tan valioso, ¿por qué la mayoría de las personas no lo logra? La respuesta está en algo que exploraremos en la siguiente parte. La mente humana está llena de trampas invisibles que hacen que los deseos parezcan urgentes e irresistibles. Estas trampas psicológicas influyen en nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Comprenderlas es el primer paso para liberarse de ellas. Si observaras tu propia mente durante un día completo, notarías algo sorprendente: muchos de los deseos que aparecen no nacen de una necesidad real, sino de impulsos momentáneos que surgen casi sin que te des cuenta. Un pensamiento aparece, luego otro, luego una emoción que empuja a actuar rápidamente. En cuestión de segundos puedes sentir la necesidad de revisar el teléfono, comer algo que no necesitas, comprar algo que no habías pensado antes o buscar la aprobación de alguien más. La mayoría de las personas cree que estos impulsos son simples decisiones personales, pero los estoicos comprendieron algo más profundo: la mente humana está llena de pequeñas trampas que hacen que los deseos parezcan urgentes, incluso cuando no lo son. El filósofo Epictetus enseñaba que entre el estímulo y la acción siempre existe un espacio. En ese pequeño espacio se encuentra la verdadera libertad. Sin embargo, la mayoría de las personas actúa tan rápido que ese espacio prácticamente desaparece. Cuando ven algo atractivo lo desean de inmediato. Cuando alguien los provoca reaccionan de inmediato. Cuando surge una emoción intensa actúan sin detenerse a reflexionar. La consecuencia es que muchas decisiones importantes se toman impulsivamente, guiadas más por emociones momentáneas que por un pensamiento claro. Los estoicos llamaban a estas reacciones automáticas impresiones. Una impresión es simplemente la primera interpretación que la mente hace de una situación. Por ejemplo, si alguien te critica, la impresión inicial puede ser que te están atacando o que están intentando humillarte. Si ves algo que te gusta, la impresión puede ser que lo necesitas para sentirte bien. Estas impresiones aparecen de forma natural y no pueden evitarse completamente. El verdadero problema no es que aparezcan, sino que la mayoría de las personas las acepta inmediatamente como si fueran verdades absolutas. Cuando una impresión se acepta sin cuestionarla, se convierte en un deseo o en una emoción poderosa. En ese momento la persona empieza a actuar de acuerdo con esa interpretación inicial, incluso si esa interpretación era incompleta o incorrecta. Por eso los estoicos entrenaban su mente para hacer algo muy simple pero muy poderoso: cuestionar la primera impresión. El emperador filósofo Marcus Aurelius escribía constantemente recordatorios para sí mismo sobre este tema. Sabía que como emperador enfrentaba situaciones intensas todos los días: críticas, conflictos, decisiones difíciles. Si reaccionaba impulsivamente a cada impresión, sus decisiones podían ser injustas o precipitadas.
Por eso se entrenaba para detenerse un momento antes de reaccionar y preguntarse si su interpretación inicial era realmente correcta. Esta práctica puede parecer pequeña, pero tiene un efecto profundo. Cuando una persona aprende a observar sus pensamientos antes de actuar, empieza a recuperar el control de su propia mente. Los deseos ya no aparecen como órdenes que deben obedecerse inmediatamente. Se convierten simplemente en sugerencias que pueden ser aceptadas o rechazadas. Sin embargo, las trampas de la mente no terminan ahí. Existe otra tendencia psicológica muy poderosa, la ilusión de urgencia. Muchos deseos parecen urgentes incluso cuando en realidad no lo son. La mente crea la sensación de que algo debe hacerse ahora mismo, de que no actuar inmediatamente significará perder una oportunidad importante. Esta sensación es extremadamente común en el mundo moderno. Un anuncio puede sugerir que una oferta está disponible solo por tiempo limitado. Una tendencia en redes sociales puede hacer parecer que todos están participando en algo ahora mismo. Un impulso emocional puede hacer sentir que una respuesta inmediata es necesaria. Pero los estoicos sabían que muchas de estas urgencias son ilusiones. El filósofo Lucius Annaeus Seneca advertía que las decisiones tomadas bajo presión emocional rara vez son sabias. Cuando la mente siente urgencia, la capacidad de razonar con claridad disminuye. Por eso aconsejaba crear una distancia entre el impulso y la acción. Un ejemplo sencillo puede verse en algo cotidiano como una discusión. Cuando alguien dice algo que nos molesta, la reacción inmediata suele ser responder con la misma intensidad. La mente crea la impresión de que debemos defendernos inmediatamente. Pero si se introduce una pausa, incluso de unos segundos, la perspectiva puede cambiar. La emoción empieza a disminuir y la mente puede evaluar la situación con mayor claridad. Esa pausa es una de las herramientas más poderosas del autocontrol. En ese breve momento de silencio, la persona deja de ser arrastrada por la emoción y comienza a dirigir su propia respuesta. Otra trampa mental que los estoicos observaban con frecuencia es la exageración. La mente humana tiene la tendencia de magnificar tanto los placeres como los problemas. Algo que promete satisfacción parece mucho más importante de lo que realmente es. Y algo que parece negativo puede parecer mucho más terrible de lo que realmente será. Los estoicos entrenaban su mente para desmontar estas exageraciones. Cuando algo parecía extremadamente atractivo, se preguntaban qué era realmente. Un objeto lujoso podía reducirse mentalmente a simples materiales, metal, tela, vidrio. Un plato exquisito podía verse simplemente como comida que pronto desaparecería. Este ejercicio no pretendía arruinar el placer, sino ponerlo en perspectiva para evitar que se volviera dominante. De la misma manera, cuando enfrentaban dificultades, intentaban observarlas con claridad en lugar de amplificarlas mentalmente. Un problema que parecía enorme al principio podía reducirse a una situación concreta que simplemente requería una acción práctica. Este entrenamiento mental tenía un objetivo claro: evitar que la mente se convirtiera en una fábrica constante de deseos exagerados y miedos innecesarios. Los estoicos también comprendían que muchas personas buscan constantemente distracciones porque temen enfrentarse a sus propios pensamientos. Cuando la mente está en silencio, aparecen preguntas profundas sobre el propósito de la vida, las decisiones tomadas o el rumbo que se está siguiendo. Para evitar estas preguntas, muchas personas llenan su tiempo con estímulos constantes. Pero esa búsqueda constante de distracción tiene un costo. Cuanto más dependemos de estímulos externos para evitar el silencio, más difícil se vuelve desarrollar una mente tranquila y enfocada. Y sin una mente tranquila, el dominio de los deseos se vuelve casi imposible. Por eso los estoicos valoraban tanto los momentos de reflexión. No como un lujo intelectual, sino como una práctica necesaria para mantener claridad mental. Dedicar tiempo a observar los propios pensamientos permite reconocer patrones que de otro modo pasarían desapercibidos. Con el tiempo, esta práctica produce un cambio importante. La persona empieza a notar cuando un deseo surge simplemente por hábito, cuando surge por miedo y cuando surge por una aspiración auténtica.
Esta distinción es fundamental porque no todos los deseos son iguales. Algunos pueden conducir a una vida más significativa, mientras que otros simplemente nos mantienen ocupados persiguiendo satisfacciones momentáneas. Dominar los deseos no significa eliminar todas las emociones o impulsos. Significa aprender a reconocerlos sin permitir que tomen el control automático de nuestras decisiones. Es un proceso similar al de un navegante que aprende a manejar el viento. No puede controlar la dirección del viento, pero sí puede ajustar las velas para dirigir el barco hacia su destino. Cuando alguien desarrolla esta habilidad, ocurre algo interesante. Los deseos dejan de ser fuerzas caóticas que empujan en todas direcciones. Comienzan a alinearse con los valores y objetivos de la persona. En lugar de perseguir cualquier estímulo atractivo que aparezca, la mente empieza a enfocarse en aquello que realmente contribuye a una vida significativa. Este es el momento en el que el dominio interior comienza a transformar el destino exterior. Porque cada decisión, por pequeña que parezca, tiene consecuencias acumulativas. Las elecciones que una persona hace día tras día terminan moldeando el rumbo de su vida. Si esas decisiones se toman impulsivamente, guiadas por deseos momentáneos, el camino se vuelve impredecible y lleno de frustraciones. Pero si las decisiones se toman con claridad y autocontrol, la vida comienza a avanzar en una dirección mucho más coherente. Los estoicos entendían que este proceso no ocurre de manera instantánea. Dominar los deseos es una práctica diaria. Cada tentación es una oportunidad para entrenar la mente. Cada impulso es una ocasión para recordar que el verdadero poder no está en obtener todo lo que queremos, sino en decidir conscientemente que vale la pena querer. Y cuanto más se practica este dominio interior, más evidente se vuelve una verdad que los estoicos repetían constantemente: la mayoría de los problemas que atormentan a las personas no provienen del mundo exterior, sino de la forma en que reaccionan ante él. Existe una diferencia profunda entre una persona que vive guiada por impulsos y otra que ha aprendido a dominar sus deseos. A simple vista esa diferencia puede parecer pequeña. Ambas pueden trabajar, relacionarse con otras personas y perseguir objetivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa diferencia interior comienza a producir resultados completamente distintos. Los estoicos entendieron que el dominio de los deseos no solo trae tranquilidad mental, sino que también crea una ventaja silenciosa que transforma la forma en que una persona avanza por la vida. La mayoría de las personas toma decisiones influenciadas por emociones momentáneas. Cuando algo parece atractivo, lo persiguen. Cuando algo se vuelve incómodo, lo evitan. Cuando algo promete placer inmediato, lo prefieren sobre cualquier beneficio a largo plazo. Este patrón puede parecer natural, pero tiene una consecuencia importante: la vida empieza a ser dirigida por circunstancias externas en lugar de por principios internos. El filósofo Epictetus insistía en que una persona verdaderamente fuerte no es aquella que nunca siente deseos o emociones, sino aquella que es capaz de observarlos sin convertirse en su prisionera. Cuando alguien logra desarrollar esta capacidad, sus decisiones empiezan a ser más conscientes y estratégicas. No reacciona impulsivamente a cada situación, sino que evalúa con calma lo que realmente conviene hacer. Este pequeño cambio crea una ventaja que al principio es casi invisible. Mientras otros se distraen constantemente con impulsos momentáneos, la persona disciplinada mantiene su atención en lo que realmente importa. Mientras otros cambian de dirección cada vez que aparece una nueva tentación, ella continúa avanzando de manera constante hacia sus objetivos. Con el tiempo, esta consistencia produce resultados extraordinarios. El emperador filósofo Marcus Aurelius sabía que gobernar un imperio requería precisamente esa claridad interior. Cada día debía tomar decisiones que afectaban a miles de personas. Si se dejaba arrastrar por la ira, la ambición o el miedo, podía cometer errores graves. Por eso se recordaba constantemente que el poder más importante no era el que ejercía sobre otros, sino el que ejercía sobre sí mismo. En sus reflexiones personales repetía una idea esencial: la mente debe permanecer firme frente a los impulsos que intentan desviarla de lo que es correcto.
Cuando alguien desarrolla esta firmeza interior, deja de depender de los caprichos del momento y comienza a actuar de acuerdo con principios más profundos. Esa firmeza produce algo que pocas personas valoran lo suficiente: estabilidad. La vida de alguien dominado por sus deseos suele estar llena de altibajos emocionales. Un día puede sentirse eufórico porque ha conseguido algo que deseaba, y al día siguiente puede sentirse frustrado porque apareció un nuevo deseo que aún no puede satisfacer. Esta montaña rusa emocional consume una enorme cantidad de energía mental. En cambio, cuando una persona aprende a moderar sus deseos, su estado emocional se vuelve mucho más estable. No depende tanto de lo que ocurre externamente para sentirse bien. Puede disfrutar de los logros sin volverse esclava de ellos, y puede enfrentar las pérdidas sin sentirse completamente destruida. Esta estabilidad tiene consecuencias prácticas muy importantes. Una mente tranquila puede pensar con mayor claridad, tomar decisiones más inteligentes y mantener el enfoque durante largos periodos de tiempo. En otras palabras, el dominio interior se convierte en una ventaja estratégica. El filósofo Lucius Annaeus Séneca observaba que muchas personas desperdician su vida persiguiendo placeres momentáneos sin darse cuenta de que cada uno de esos impulsos les roba tiempo y energía. Cuando alguien se deja arrastrar constantemente por distracciones, termina dispersando su atención en demasiadas direcciones. Como resultado, sus esfuerzos nunca alcanzan todo su potencial. Pero cuando una persona aprende a decir no a deseos innecesarios, ocurre algo interesante. La energía que antes se perdía en distracciones comienza a concentrarse en actividades más significativas. El tiempo se utiliza con mayor intención. Los esfuerzos se vuelven más consistentes. Este fenómeno puede verse claramente en cualquier ámbito de la vida. En el aprendizaje, por ejemplo, una persona que se deja llevar por distracciones constantes rara vez profundiza realmente en un tema. Pero alguien que puede resistir la tentación de abandonar el estudio cada vez que aparece algo más entretenido desarrolla conocimientos mucho más profundos. Lo mismo ocurre en el trabajo, en las relaciones y en los proyectos personales. La capacidad de resistir impulsos momentáneos permite invertir tiempo y esfuerzo en cosas que generan beneficios a largo plazo. Los estoicos entendían que esta disciplina interior no solo mejora la vida individual, sino que también transforma la forma en que una persona se relaciona con el mundo. Alguien que no está dominado por sus deseos es mucho más difícil de manipular. No puede ser controlado fácilmente por promesas de placer ni por amenazas de pérdida. Esta independencia interior era considerada por los estoicos como una de las formas más altas de libertad. Una persona dependiente de deseos constantes puede ser influenciada fácilmente. Si alguien desea desesperadamente riqueza, puede ser manipulado con promesas de dinero. Si alguien desea obsesivamente aprobación, puede ser controlado mediante elogios o críticas. Pero cuando alguien ha aprendido a moderar sus deseos, esas herramientas pierden gran parte de su poder. Esa es la razón por la que muchos filósofos antiguos consideraban el autocontrol como una forma de poder silencioso. No es un poder que se exhiba de manera espectacular, pero con el tiempo se vuelve evidente en la forma en que una persona vive. Las decisiones empiezan a reflejar claridad en lugar de impulsividad. Las relaciones se basan en respeto mutuo en lugar de dependencia emocional. Los objetivos se persiguen con paciencia en lugar de ansiedad. Con el paso de los años, esta forma de vivir produce algo que rara vez aparece en la vida de quienes persiguen cada deseo que surge: profundidad. Una vida guiada por impulsos suele estar llena de experiencias superficiales que se olvidan rápidamente. En cambio, una vida guiada por principios y autocontrol tiende a desarrollar habilidades, relaciones y logros que perduran. Por eso los estoicos repetían que dominar los deseos no es una forma de limitar la vida, sino una forma de ampliarla. Al eliminar muchas distracciones innecesarias, la mente gana espacio para enfocarse en lo verdaderamente importante. Este enfoque permite desarrollar algo que hoy en día es cada vez más raro: atención sostenida. En un mundo lleno de estímulos constantes, la capacidad de concentrarse profundamente en una tarea se ha convertido en una ventaja extraordinaria.
Y esa ventaja no surge por casualidad. Surge precisamente de la capacidad de resistir deseos momentáneos que intentan desviar la atención. Sin embargo, desarrollar este nivel de dominio interior no significa que las tentaciones desaparezcan. Incluso las personas más disciplinadas continúan experimentando deseos. La diferencia es que han aprendido a observarlos sin obedecerlos automáticamente. Este proceso requiere práctica diaria. Cada vez que aparece una tentación, la persona tiene la oportunidad de fortalecer su disciplina o de debilitarla. Con el tiempo, estas pequeñas decisiones se acumulan y comienzan a definir el carácter. Los estoicos creían que el carácter es el verdadero destino de una persona. No porque determine cada detalle de la vida, sino porque influye profundamente en las decisiones que se toman frente a cada situación. Cuando alguien desarrolla un carácter fuerte y disciplinado, es más probable que tome decisiones sabias incluso en circunstancias difíciles. Y esas decisiones, repetidas una y otra vez, terminan moldeando el curso de su vida. Por eso la enseñanza central del estoicismo vuelve a aparecer con mayor claridad: quien domina sus deseos comienza a dirigir su propio camino en lugar de ser arrastrado por las circunstancias. Hasta ahora hemos hablado de los peligros de los deseos descontrolados y de las trampas mentales que pueden convertirlos en una fuente constante de ansiedad. Sin embargo, los estoicos nunca afirmaron que el deseo en sí mismo fuera algo negativo. De hecho, comprendían que el deseo es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. Gracias al deseo las personas aprenden, crean, construyen civilizaciones y superan dificultades que parecen imposibles. El verdadero problema no es el deseo, sino la dirección que toma. Cuando el deseo está mal dirigido, se convierte en una cadena que limita la vida. Pero cuando está alineado con principios sólidos, se transforma en una fuerza capaz de construir un destino extraordinario. Los estoicos hacían una distinción muy importante entre dos tipos de deseos. Por un lado estaban los deseos que dependen de circunstancias externas, riqueza, fama, poder, aprobación de otros. Por otro lado estaban los deseos que dependen únicamente del carácter, la sabiduría, la disciplina, la justicia, la valentía. La diferencia entre ambos es profunda. Los deseos externos siempre están expuestos al azar. Incluso si una persona trabaja con dedicación, el resultado final muchas veces depende de factores fuera de su control. En cambio, los deseos relacionados con el desarrollo del carácter dependen principalmente de las decisiones internas que una persona toma cada día. El filósofo Epictetus insistía en que la clave de la tranquilidad consiste en enfocar la energía en aquello que realmente podemos controlar. Cuando una persona dirige sus deseos hacia cosas externas, su estado emocional queda constantemente expuesto a cambios impredecibles. Puede sentirse feliz cuando las circunstancias son favorables y profundamente frustrada cuando no lo son. Pero cuando una persona dirige sus deseos hacia el crecimiento interior, su progreso depende mucho menos de la suerte. Esto no significa que los estoicos rechazaran completamente los logros externos. Podían apreciar la riqueza, el reconocimiento o el éxito si aparecían como consecuencia natural del esfuerzo. Lo que rechazaban era convertir esos resultados en la base de la felicidad. Para ellos, el verdadero objetivo era desarrollar un carácter fuerte y una mente clara. Si las circunstancias externas acompañaban ese proceso, podían disfrutarse. Pero si no lo hacían, la paz interior no debía perderse. El emperador filósofo Marcus Aurelius practicaba esta idea constantemente. A pesar de ocupar una posición de enorme poder, se recordaba a sí mismo que la fama, la riqueza y la gloria son cosas pasajeras. Lo único verdaderamente importante era actuar con virtud en cada situación que enfrentaba. Este enfoque le permitía tomar decisiones basadas en principios en lugar de actuar movido por la ambición o el miedo. Cuando alguien adopta esta perspectiva ocurre algo interesante. Los deseos comienzan a reorganizarse naturalmente. Las cosas superficiales que antes parecían urgentes empiezan a perder importancia, mientras que los objetivos relacionados con el crecimiento personal adquieren mayor significado.
Por ejemplo, una persona puede comenzar deseando reconocimiento social. Quiere que los demás la admiren, que su trabajo sea aplaudido y que su nombre sea respetado. Pero cuando empieza a reflexionar desde una perspectiva estoica, puede darse cuenta de que la admiración externa es inestable y depende de la opinión cambiante de los demás. Entonces su deseo puede transformarse gradualmente. En lugar de querer simplemente ser admirada, puede comenzar a desear convertirse en alguien digno de admiración a través de sus acciones. Ese pequeño cambio de enfoque es poderoso. La búsqueda de aprobación externa puede generar ansiedad constante, mientras que la búsqueda de excelencia personal genera crecimiento continuo. El filósofo Lucius Annaeus Séneca decía que la mente debe aprender a desear únicamente aquello que mejora su propia naturaleza. Cuando un deseo contribuye al desarrollo del carácter, se convierte en un aliado en lugar de un enemigo. Pero cuando un deseo simplemente promete placer momentáneo o estatus superficial, suele terminar debilitando la mente. Una forma práctica de aplicar esta idea es observar cuidadosamente los objetivos que perseguimos. Muchas personas trabajan durante años para alcanzar metas que en realidad no les proporcionan satisfacción duradera. Persiguen símbolos de éxito que la sociedad ha definido como valiosos, pero que no necesariamente reflejan sus propios valores. Cuando alguien adopta la perspectiva estoica, comienza a examinar estos objetivos con mayor claridad. Se pregunta si realmente valen el esfuerzo que requieren o si simplemente están impulsados por expectativas externas. Este proceso de reflexión puede producir cambios importantes. Algunas metas pueden abandonarse por completo cuando se descubre que no aportan verdadero significado. Otras pueden transformarse para alinearse mejor con los valores personales. A medida que este proceso avanza, el deseo deja de ser una fuerza caótica que arrastra a la persona en múltiples direcciones. Empieza a convertirse en una energía enfocada que impulsa acciones coherentes. Este cambio también afecta la forma en que se experimentan los resultados. Cuando una persona persigue metas externas, su satisfacción depende completamente del resultado final. Si logra lo que desea se siente bien, pero si fracasa puede sentirse devastada. En cambio, cuando alguien persigue metas relacionadas con el crecimiento interior, cada esfuerzo ya representa un progreso en sí mismo. Incluso si el resultado externo no es el esperado, el carácter se fortalece a través del proceso. Este enfoque produce algo que los estoicos valoraban profundamente: resiliencia. Una persona cuyo bienestar depende de circunstancias externas puede sentirse derrotada cuando enfrenta obstáculos. Pero alguien cuyo objetivo principal es desarrollar virtud puede encontrar oportunidades de crecimiento incluso en las dificultades. Por ejemplo, una situación injusta puede convertirse en una oportunidad para practicar la paciencia y la integridad. Un fracaso puede convertirse en una oportunidad para desarrollar humildad y aprendizaje. Una crítica puede convertirse en una oportunidad para reflexionar y mejorar. Desde esta perspectiva, cada experiencia de la vida puede contribuir al desarrollo del carácter. Esta idea puede parecer exigente, pero también es profundamente liberadora. Significa que la vida no necesita ser perfecta para tener sentido. Incluso las circunstancias difíciles pueden convertirse en parte de un proceso de crecimiento interior. Cuando alguien adopta este enfoque, el deseo deja de centrarse en evitar toda incomodidad o perseguir placer constante. Empieza a centrarse en algo mucho más profundo: convertirse en la mejor versión posible de sí mismo. Y cuando ese deseo se vuelve dominante, la vida adquiere una dirección mucho más clara. Las decisiones diarias comienzan a evaluarse desde una nueva perspectiva. En lugar de preguntarse únicamente qué es más fácil o más placentero, la persona se pregunta qué opción fortalece más su carácter. Con el tiempo, esta forma de pensar produce una transformación silenciosa. La mente se vuelve más fuerte, más estable y más consciente de sus propias motivaciones. Los estoicos creían que este tipo de transformación interior es la verdadera forma de éxito. No depende de reconocimiento externo ni de circunstancias favorables. Depende únicamente de la voluntad de trabajar continuamente en el propio carácter.
Y lo más interesante es que, paradójicamente, muchas personas que desarrollan este tipo de carácter terminan alcanzando también logros externos significativos. No porque los persigan obsesivamente, sino porque la disciplina, la claridad y la constancia que desarrollan los hacen naturalmente más capaces de enfrentar los desafíos de la vida. En algún momento de la historia, la idea de riqueza comenzó a confundirse con la acumulación de cosas. Cuanto más poseía una persona, más exitosa parecía. Cuanto más lujosa era su vida, más se asumía que había alcanzado la felicidad. Sin embargo, los filósofos estoicos veían esta creencia con gran escepticismo. No porque despreciaran la comodidad o los bienes materiales, sino porque habían observado algo que muchas personas pasan por alto: la verdadera riqueza no se mide por lo que una persona posee, sino por lo que una persona puede perder sin destruir su tranquilidad. El filósofo Lucius Annaeus Séneca reflexionaba frecuentemente sobre este tema. Aunque él mismo tenía acceso a grandes recursos, comprendía que la dependencia excesiva de la riqueza crea una forma sutil de esclavitud. Cuando alguien necesita mantener constantemente cierto nivel de lujo para sentirse bien, su libertad comienza a desaparecer. Cualquier amenaza a esa comodidad se convierte en una fuente de ansiedad. Por el contrario, una persona que aprende a vivir bien incluso con poco desarrolla una forma de independencia extraordinaria. Si las circunstancias mejoran, puede disfrutar de la abundancia sin miedo. Pero si las circunstancias cambian, también puede adaptarse sin perder su estabilidad interior. Esta idea puede parecer extraña en una cultura que constantemente empuja a querer más. Sin embargo, cuando se observa con atención, se vuelve evidente que muchas personas con grandes recursos viven con una inquietud constante. Tienen miedo de perder su posición, de ser superados por otros o de no poder mantener el estilo de vida que han construido. Ese miedo no proviene de la pobreza, sino de la dependencia. Los estoicos proponían algo radicalmente diferente: entrenar la mente para sentirse cómoda incluso con la simplicidad. Esto no significa rechazar toda comodidad, sino aprender a no depender emocionalmente de ella. El emperador filósofo Marcus Aurelius practicaba este principio recordándose a sí mismo que incluso las cosas más lujosas son, en esencia, simples combinaciones de materiales. La comida más exquisita sigue siendo solo alimento. La ropa más costosa sigue siendo tela. Los palacios más impresionantes siguen siendo piedra y madera. Este ejercicio mental no pretendía despreciar la belleza o el arte, sino evitar que estos objetos se convirtieran en fuentes de apego excesivo. Cuando una persona aprende a ver las cosas con esta claridad, ocurre algo interesante. La mente deja de exagerar el valor de los objetos externos. Los deseos se vuelven más moderados y la sensación de necesitar más comienza a disminuir. Los estoicos también practicaban algo que hoy podría parecer inusual: ocasionalmente se exponían voluntariamente a la incomodidad. Podían vestir ropa sencilla durante un tiempo, comer alimentos básicos o vivir de manera más austera durante algunos días. La intención de este ejercicio no era castigarse, sino recordar una verdad importante: la vida puede continuar incluso cuando las comodidades desaparecen. El filósofo Epictetus enseñaba que una persona que nunca ha experimentado la simplicidad puede volverse extremadamente vulnerable. Si todas sus necesidades dependen de condiciones específicas, cualquier cambio inesperado puede parecer una catástrofe. Pero cuando alguien aprende que puede vivir bien con poco, el miedo comienza a desaparecer. Este tipo de entrenamiento crea una forma de confianza interior que no depende de circunstancias externas. La persona sabe que puede adaptarse a diferentes situaciones sin perder su estabilidad. Y esa confianza tiene un efecto profundo en la forma en que se experimenta la vida. Cuando ya no se teme constantemente perder lo que se tiene, es mucho más fácil disfrutarlo. Paradójicamente, la capacidad de vivir con poco permite apreciar mucho más lo que se posee. Los estoicos entendían que la gratitud surge más fácilmente cuando la mente no está obsesionada con lo que falta. Cuando una persona siempre está comparando su vida con algo que parece mejor, es difícil sentir satisfacción con lo que ya tiene.
Pero cuando alguien aprende a reducir sus deseos innecesarios, comienza a notar algo que antes pasaba desapercibido: muchas de las cosas más valiosas de la vida no dependen del dinero ni del estatus. La tranquilidad de una mente clara. La amistad genuina. La satisfacción de realizar un trabajo significativo. La sensación de crecimiento personal. Estas experiencias no requieren grandes recursos materiales, pero pueden proporcionar una forma profunda de riqueza interior. Por eso los estoicos insistían en que la verdadera prosperidad no consiste en multiplicar los deseos, sino en aprender a limitarlos. Esta idea también tiene implicaciones prácticas muy importantes. Cuando una persona no necesita constantemente más para sentirse bien, se vuelve mucho más libre para tomar decisiones basadas en principios en lugar de presiones externas. Puede elegir un trabajo que tenga sentido en lugar de uno que simplemente prometa más dinero. Puede dedicar tiempo a relaciones significativas en lugar de perseguir constantemente estatus social. Puede invertir energía en desarrollar habilidades y virtudes en lugar de intentar impresionar a los demás. En otras palabras, reducir los deseos innecesarios amplía las posibilidades reales de la vida. Muchas personas creen que tener más opciones significa tener más dinero o más recursos. Pero los estoicos entendían que las opciones reales dependen también de la independencia interior. Si una persona necesita constantemente cierto nivel de comodidad para sentirse bien, sus decisiones estarán limitadas por esa necesidad. Pero cuando alguien puede vivir bien incluso con poco, su margen de libertad aumenta considerablemente. Esta libertad se vuelve especialmente valiosa en momentos difíciles. La historia muestra que las circunstancias pueden cambiar rápidamente. Imperios enteros han caído, economías han colapsado y vidas aparentemente estables han enfrentado cambios inesperados. Los estoicos no veían estas posibilidades con pesimismo, sino con realismo. Sabían que la vida es impredecible y que basar la felicidad únicamente en condiciones externas es arriesgado. Por eso buscaban desarrollar una mente capaz de mantener la tranquilidad incluso cuando el entorno cambiaba. Una persona que domina sus deseos tiene una ventaja enorme en este aspecto. Si las circunstancias se vuelven difíciles, no entra en pánico inmediatamente. Ya ha entrenado su mente para adaptarse. Ya sabe que la vida puede continuar incluso cuando algunas comodidades desaparecen. Esta capacidad de adaptación es una forma poderosa de resiliencia. Y cuanto más se practica, más evidente se vuelve una verdad fundamental del estoicismo: la verdadera seguridad no proviene de acumular cosas externas, sino de desarrollar un carácter capaz de enfrentar cualquier situación. Cuando alguien comprende profundamente esta idea, sus prioridades comienzan a cambiar. La acumulación constante deja de ser el objetivo principal. En su lugar aparece un deseo más profundo: construir una mente fuerte, clara y equilibrada. Ese tipo de mente puede disfrutar de la abundancia sin perder su equilibrio y puede enfrentar la escasez sin perder su dignidad. En la siguiente parte exploraremos un tema crucial para comprender completamente esta filosofía: cómo el dominio de los deseos influye directamente en las decisiones que moldean el destino de una persona. Porque al final, la vida de cada individuo se construye a partir de miles de pequeñas decisiones tomadas día tras día. Y esas decisiones están profundamente influenciadas por aquello que deseamos. Si observas la vida de cualquier persona durante muchos años, descubrirás algo interesante. Los grandes cambios rara vez ocurren de repente. La mayoría de las transformaciones importantes en la vida son el resultado de pequeñas decisiones que se repiten una y otra vez con el paso del tiempo. Cada día elegimos cómo usar nuestro tiempo, qué pensamientos alimentar, qué impulso seguir y cuáles resistir. Estas elecciones pueden parecer insignificantes en el momento, pero cuando se acumulan durante meses o años comienzan a definir el rumbo completo de una vida. Los estoicos comprendieron profundamente este principio. Sabían que el destino no es simplemente una fuerza misteriosa que aparece de manera aleatoria. Aunque muchas circunstancias externas escapan a nuestro control, la forma en que respondemos a ellas depende de nuestras decisiones internas.
Y esas decisiones están fuertemente influenciadas por nuestros deseos. Cuando una persona está dominada por deseos momentáneos, sus decisiones suelen ser reactivas. Responde a lo que parece más placentero o más fácil en el momento presente. Puede posponer tareas importantes porque requieren esfuerzo. Puede elegir distracciones en lugar de disciplina. Puede tomar decisiones impulsivas que parecen atractivas en el corto plazo, pero que generan consecuencias negativas con el tiempo. Este tipo de comportamiento crea un patrón. Cada vez que una persona cede a un impulso momentáneo, refuerza ese hábito mental. La mente aprende que es normal actuar sin reflexión. Con el tiempo, ese patrón se vuelve cada vez más fuerte. El filósofo Epictetus enseñaba que cada acción que realizamos contribuye a formar nuestro carácter. Cuando una persona actúa con disciplina, fortalece su capacidad para actuar con disciplina en el futuro. Cuando actúa impulsivamente, fortalece su tendencia a actuar impulsivamente nuevamente. Este proceso puede compararse con la formación de un camino en el bosque. Al principio, el terreno está lleno de vegetación y no existe un sendero claro. Pero cada vez que alguien camina por el mismo lugar, el camino comienza a hacerse visible. Con el tiempo, ese sendero se vuelve cada vez más fácil de seguir. Lo mismo ocurre con nuestros hábitos mentales. Cuando repetimos ciertos comportamientos una y otra vez, nuestra mente crea rutas automáticas que hacen que esos comportamientos sean cada vez más fáciles de repetir. Por eso los estoicos insistían tanto en la importancia de las pequeñas decisiones diarias. No porque cada decisión aislada sea determinante, sino porque la acumulación de miles de decisiones similares termina moldeando la personalidad y el destino de una persona. El emperador filósofo Marcus Aurelius reflexionaba constantemente sobre esta idea. Sabía que cada día tenía innumerables oportunidades de reaccionar con ira, con orgullo o con paciencia y sabiduría. Cada elección contribuía a reforzar un tipo de carácter u otro. En uno de sus recordatorios personales se decía a sí mismo que la mente se convierte en aquello a lo que presta atención repetidamente. Si alguien alimenta pensamientos de resentimiento, su mente se vuelve resentida. Si alimenta pensamientos de disciplina y claridad, su mente se fortalece. Esta observación tiene una implicación poderosa: el destino no se forma solo por grandes decisiones extraordinarias, sino por la dirección general que toman nuestros pensamientos y acciones día tras día. Cuando una persona aprende a dominar sus deseos, comienza a introducir un cambio importante en este proceso. En lugar de permitir que cada impulso determine su comportamiento, empieza a elegir conscientemente qué impulsos merece la pena seguir. Este cambio puede parecer pequeño, pero con el tiempo produce una diferencia enorme. Por ejemplo, imagina a dos personas que tienen el mismo objetivo de mejorar en una habilidad importante. Ambas comienzan con entusiasmo, pero cada día enfrentan la misma elección: practicar o distraerse. La persona que se deja guiar por deseos momentáneos puede elegir practicar algunos días, pero también cederá con frecuencia a la tentación de hacer algo más fácil o más entretenido. Al cabo de un año su progreso será irregular. En cambio, la persona que ha aprendido a dominar sus impulsos puede sentir las mismas tentaciones, pero ha entrenado su mente para no obedecerlas automáticamente. Practica incluso cuando no tiene ganas, porque su objetivo a largo plazo es más importante que la comodidad momentánea. Después de varios años, la diferencia entre ambas personas será enorme. Este ejemplo puede aplicarse a casi cualquier área de la vida: aprendizaje, trabajo, salud, relaciones personales. En todos estos ámbitos, la capacidad de resistir impulsos momentáneos permite invertir energía en actividades que generan beneficios duraderos. El filósofo Lucius Annaeus Séneca observaba que muchas personas se quejan de que la vida es corta, pero al mismo tiempo desperdician enormes cantidades de tiempo en distracciones sin valor. Para él, el problema no era la falta de tiempo, sino la falta de control sobre los deseos que consumen ese tiempo. Cuando alguien aprende a dirigir su atención hacia lo que realmente importa, descubre que posee más tiempo del que imaginaba.
Las horas que antes se perdían en impulsos innecesarios pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, aprendizaje o descanso consciente. Esta forma de vivir también cambia la relación con el éxito y el fracaso. Cuando las decisiones se basan únicamente en deseos momentáneos, los resultados tienden a ser inconsistentes. Algunas veces las cosas salen bien por casualidad, otras veces salen mal. La persona puede sentirse a merced de las circunstancias. Pero cuando las decisiones se basan en principios claros y disciplina constante, los resultados tienden a volverse más predecibles. Incluso cuando aparecen obstáculos, la persona tiene una base sólida desde la cual responder. Los estoicos no creían que el dominio de los deseos garantizara una vida sin dificultades. Sabían que el mundo siempre presentará desafíos inesperados. Sin embargo, también sabían que una mente disciplinada está mucho mejor preparada para enfrentar esos desafíos. La persona que domina sus deseos no entra en pánico fácilmente. Ha entrenado su mente para actuar con calma incluso cuando las emociones son intensas. Puede analizar la situación, evaluar opciones y tomar decisiones más inteligentes. Con el tiempo, esta capacidad crea una reputación silenciosa. Los demás comienzan a percibir que se trata de alguien confiable, alguien que no se deja arrastrar fácilmente por impulsos o emociones extremas. Esa reputación puede abrir oportunidades importantes. Las personas tienden a confiar más en quienes demuestran estabilidad y claridad mental. Así, el dominio interior no solo transforma la experiencia personal de la vida, sino también la forma en que los demás interactúan con nosotros. Cada decisión disciplinada fortalece el carácter. Cada momento de autocontrol refuerza la capacidad de elegir conscientemente. Y poco a poco, casi sin que se note, el destino comienza a cambiar. No porque el mundo exterior se haya transformado mágicamente, sino porque la persona que toma decisiones dentro de ese mundo se ha vuelto más sabia, más paciente y más fuerte. A lo largo de la historia, muchas personas han creído que sus mayores problemas provienen del mundo exterior. Culpan a las circunstancias, a otras personas, a la mala suerte o a situaciones injustas por las dificultades que enfrentan. Y en muchos casos es cierto que la vida puede presentar desafíos reales y complejos. Sin embargo, los filósofos estoicos llegaron a una conclusión que cambia completamente la forma de entender estos problemas. El mayor enemigo del ser humano no suele encontrarse fuera, sino dentro de su propia mente. Esta idea puede resultar incómoda al principio, porque implica asumir una responsabilidad mayor sobre nuestra propia vida. Pero también es profundamente liberadora, porque significa que muchas de las batallas más importantes pueden ganarse sin depender de circunstancias externas. El filósofo Epictetus expresaba esta idea con una claridad contundente. Enseñaba que los seres humanos no sufren tanto por los acontecimientos que ocurren, sino por las interpretaciones que hacen de esos acontecimientos. Dos personas pueden enfrentarse a la misma situación y reaccionar de maneras completamente distintas. Una puede sentirse derrotada, mientras que la otra puede encontrar una oportunidad de aprendizaje o crecimiento. Esta diferencia no depende del evento en sí, sino de la forma en que la mente lo interpreta. Cuando una persona no domina sus deseos ni sus emociones, sus reacciones tienden a ser impulsivas. Un comentario crítico puede provocar una explosión de ira. Un pequeño fracaso puede generar una sensación desproporcionada de desesperanza. Una tentación momentánea puede desviar completamente la atención de objetivos importantes. En estos casos, el enemigo no es la crítica, ni el fracaso, ni la tentación. El verdadero enemigo es la incapacidad de gobernar la propia mente frente a esos estímulos. El emperador filósofo Marcus Aurelius reflexionaba constantemente sobre esta realidad en sus escritos personales. Como gobernante del Imperio Romano enfrentaba críticas, conflictos políticos, guerras y problemas de todo tipo. Sin embargo, se recordaba a sí mismo una idea fundamental: aunque no podía controlar todo lo que ocurría en el mundo, sí podía controlar su propia actitud frente a lo que ocurría. Este recordatorio le permitía mantener la calma incluso en situaciones difíciles.
En lugar de reaccionar impulsivamente, intentaba observar cada situación con claridad y responder de la manera más razonable posible. Para los estoicos, esta capacidad de observar los propios pensamientos era una forma de poder interior. Cuando una persona se vuelve consciente de sus propias reacciones mentales, comienza a darse cuenta de que no todas las emociones o impulsos necesitan ser obedecidos. Por ejemplo, cuando alguien nos critica, la reacción automática puede ser sentirnos atacados. Pero si observamos esa reacción con atención, podemos preguntarnos si la crítica tiene algo de verdad o si simplemente refleja la opinión de otra persona. Esa pausa permite responder de manera más inteligente. El filósofo Lucius Annaeus Seneca advertía que muchas personas pasan gran parte de su vida luchando contra enemigos imaginarios creados por su propia mente. Se preocupan constantemente por lo que podría ocurrir en el futuro, reviven errores del pasado o se enfurecen por situaciones que en realidad tienen poca importancia. Este tipo de pensamiento consume una enorme cantidad de energía mental. La persona puede sentirse agotada sin haber enfrentado realmente un problema real. Los estoicos proponían una forma diferente de abordar la vida. En lugar de permitir que la mente se pierda en preocupaciones innecesarias, recomendaban concentrarse en lo que puede hacerse en el momento presente. Esta práctica no elimina todos los problemas, pero evita que se multipliquen innecesariamente en la imaginación. Cuando alguien aprende a enfocar su atención en lo que realmente está bajo su control, descubre algo sorprendente: muchos de los problemas que parecían enormes empiezan a reducirse. La mente deja de amplificar cada dificultad y comienza a abordarla con mayor serenidad. Este cambio también afecta la relación con el fracaso. Una persona dominada por sus deseos suele interpretar el fracaso como una amenaza a su identidad. Si algo no sale como esperaba, puede sentirse humillada o incapaz. Pero cuando alguien ha desarrollado dominio interior, puede ver el fracaso de una manera diferente. En lugar de interpretarlo como una derrota personal, puede verlo como una experiencia que proporciona información valiosa para mejorar en el futuro. Este tipo de perspectiva transforma completamente la forma en que se enfrentan los desafíos. Los estoicos también comprendían que la mente humana tiene una tendencia natural a dramatizar las dificultades. Un pequeño problema puede convertirse rápidamente en una gran preocupación cuando la imaginación comienza a proyectar escenarios negativos. Para contrarrestar esta tendencia, recomendaban observar las situaciones con objetividad. En lugar de describir un problema de manera exagerada, sugerían describirlo de forma simple y concreta. Por ejemplo, en lugar de pensar todo está saliendo mal, la persona puede analizar exactamente qué aspecto específico de la situación necesita ser resuelto. Este enfoque reduce la carga emocional y facilita encontrar soluciones prácticas. A medida que alguien desarrolla esta capacidad de observación mental, comienza a descubrir algo importante. Muchas de las emociones que parecen abrumadoras en el momento pierden gran parte de su poder cuando se analizan con calma. Esto no significa reprimir emociones o ignorarlas. Significa reconocerlas sin permitir que gobiernen completamente nuestras decisiones. Este equilibrio es uno de los objetivos centrales del estoicismo. Cuando alguien alcanza este nivel de autocontrol, su mente se vuelve mucho más estable. Las provocaciones externas pierden gran parte de su capacidad de perturbarlo. Las tentaciones pierden parte de su atractivo. Las dificultades dejan de parecer catástrofes inevitables. En otras palabras, la persona deja de vivir a merced de cada estímulo que aparece. Esta estabilidad interior crea una forma de libertad que pocas personas experimentan. No depende del dinero, del estatus ni de la aprobación social. Depende únicamente de la capacidad de gobernar la propia mente. Por eso los estoicos consideraban que la verdadera victoria en la vida no consiste en derrotar enemigos externos, sino en conquistar el propio carácter. Una persona que ha logrado este dominio interior puede enfrentarse a muchas circunstancias difíciles sin perder su dignidad ni su claridad mental. Y cuando alguien posee esa fortaleza interior, el destino deja de parecer una fuerza incontrolable.
Se convierte en el resultado natural de las decisiones tomadas por una mente consciente y disciplinada. Comprender las ideas del estoicismo puede ser inspirador, pero los filósofos estoicos sabían que el conocimiento por sí solo no cambia una vida. Una persona puede leer grandes reflexiones sobre la disciplina, el autocontrol o la sabiduría, pero si no practica esos principios en la vida diaria, esas ideas permanecen como simples conceptos. Por esa razón, los estoicos no solo hablaban de filosofía, la practicaban activamente a través de ejercicios mentales diseñados para fortalecer el carácter y entrenar la mente frente a los deseos. El objetivo de estos ejercicios no era convertirse en alguien frío o insensible, sino desarrollar una mente capaz de mantener la claridad incluso en medio de emociones intensas. Cuando alguien entrena su mente de esta manera, comienza a notar que muchas tentaciones que antes parecían irresistibles pierden gran parte de su poder. Uno de los ejercicios más importantes consistía en examinar los propios pensamientos al comienzo del día. El emperador filósofo Marcus Aurelius solía recordarse cada mañana que probablemente encontraría personas difíciles, situaciones frustrantes y desafíos inesperados. Este recordatorio no tenía un propósito pesimista. Al contrario, preparaba su mente para enfrentar esas situaciones con calma. Cuando una persona espera que todo sea perfecto, cualquier inconveniente puede parecer una injusticia. Pero cuando alguien acepta desde el principio que la vida incluye obstáculos, es mucho más fácil mantener la serenidad cuando aparecen. Este simple cambio de expectativa reduce significativamente el poder de muchas emociones negativas. Otro ejercicio estoico consistía en observar cuidadosamente las impresiones que aparecen en la mente. El filósofo Epictetus enseñaba que la mente recibe constantemente impresiones sobre lo que ve, escucha o imagina. Algunas de estas impresiones sugieren que algo es deseable, mientras que otras sugieren que algo es terrible o insoportable. El entrenamiento consiste en no aceptar inmediatamente estas impresiones como verdades absolutas. En lugar de reaccionar automáticamente, el estoico aprende a hacer una pausa y preguntarse si la impresión es realmente precisa. Por ejemplo, si aparece el deseo de adquirir algo innecesario, la mente puede decir esto es indispensable para mi felicidad. Pero cuando la persona examina esa impresión con calma, puede descubrir que en realidad se trata solo de un impulso momentáneo. Este tipo de análisis reduce la intensidad del deseo y permite tomar decisiones más conscientes. Otro ejercicio importante consistía en practicar la simplicidad voluntaria de vez en cuando. El filósofo Lucius Annaeus Séneca recomendaba pasar algunos días viviendo de manera más sencilla de lo habitual, comer alimentos básicos, usar ropa simple o reducir ciertas comodidades. La idea detrás de este ejercicio no era glorificar la incomodidad, sino recordar que la felicidad no depende exclusivamente de lujos o condiciones ideales. Cuando una persona experimenta voluntariamente una vida más simple y descubre que puede seguir estando bien, muchos miedos relacionados con la pérdida comienzan a desaparecer. Este entrenamiento crea una sensación de independencia interior. La persona sabe que su bienestar no depende completamente de circunstancias externas. Los estoicos también practicaban algo que hoy podría llamarse reflexión nocturna. Al final del día dedicaban unos minutos a revisar sus acciones y pensamientos. No lo hacían para castigarse por errores, sino para aprender de ellos. Se preguntaban qué habían hecho bien, qué podrían haber hecho mejor y qué podían mejorar al día siguiente. Este hábito crea un proceso constante de aprendizaje personal. Cada día se convierte en una oportunidad para ajustar el comportamiento y fortalecer el carácter. Con el tiempo, esta práctica produce una mayor conciencia de los propios patrones mentales. La persona comienza a reconocer con mayor rapidez cuando un deseo está intentando desviarla de sus objetivos. Otro ejercicio poderoso consistía en imaginar posibles dificultades antes de que ocurrieran. Este método, conocido como anticipación de dificultades, ayudaba a preparar la mente para enfrentar situaciones adversas. Cuando una persona imagina cómo podría reaccionar ante una pérdida, una crítica o un obstáculo, reduce el impacto emocional si esas situaciones realmente ocurren.
La mente ya ha considerado la posibilidad y está mejor preparada para responder con serenidad. Este ejercicio no pretende vivir con miedo al futuro, sino desarrollar resiliencia mental. Los estoicos también valoraban profundamente el silencio y la reflexión. En un mundo lleno de estímulos constantes, es fácil perder la capacidad de observar los propios pensamientos con claridad. Pero cuando una persona dedica tiempo a la reflexión tranquila, comienza a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Puede descubrir, por ejemplo, que ciertos deseos aparecen siempre en situaciones específicas, cuando se siente aburrida, cuando busca aprobación o cuando intenta evitar una emoción incómoda. Reconocer estos patrones permite abordarlos con mayor inteligencia. A medida que estos ejercicios se practican regularmente, la mente comienza a cambiar de manera gradual. Los impulsos siguen apareciendo, pero ya no controlan automáticamente las decisiones. Las emociones siguen existiendo, pero ya no dominan completamente el comportamiento. Este cambio no ocurre de manera instantánea. Es el resultado de una práctica constante que puede tomar meses o incluso años. Pero los estoicos creían que este esfuerzo vale la pena porque produce una de las recompensas más valiosas de la vida, la libertad interior. Una persona que ha entrenado su mente de esta manera no necesita escapar de cada dificultad ni perseguir cada placer para sentirse bien. Puede enfrentar la vida con mayor equilibrio. Esta estabilidad mental también tiene un efecto positivo en quienes la rodean. Las personas que demuestran calma y claridad en situaciones difíciles suelen convertirse en fuentes de confianza para los demás. Sus decisiones tienden a ser más equilibradas, sus palabras más consideradas y sus acciones más consistentes. Con el tiempo, esta forma de vivir genera respeto y admiración. No por ostentación externa, sino por la fuerza tranquila de un carácter disciplinado. Y todo comienza con algo aparentemente simple, la decisión de observar los propios deseos en lugar de obedecerlos automáticamente. Después de explorar las enseñanzas de los filósofos estoicos, comienza a surgir una idea que cambia profundamente la forma en que entendemos la vida. Durante mucho tiempo muchas personas han creído que el destino es algo que ocurre fuera de nosotros, como si una fuerza invisible decidiera lo que nos sucederá sin que tengamos demasiado control sobre ello. Sin embargo, los estoicos ofrecían una perspectiva muy diferente. Para ellos, aunque no podemos controlar todas las circunstancias externas, sí podemos controlar la forma en que respondemos a ellas. Y esa respuesta es la que termina moldeando el rumbo de nuestra vida. Cada día enfrentamos una serie de situaciones que parecen pequeñas, una distracción que nos aleja de nuestro trabajo, una emoción que nos empuja a reaccionar impulsivamente, una tentación que promete placer inmediato o una dificultad que exige paciencia. Cada una de estas situaciones representa una oportunidad para fortalecer o debilitar nuestro dominio interior. Cuando una persona se deja llevar constantemente por sus deseos momentáneos, sus decisiones se vuelven impredecibles. Su energía se dispersa en múltiples direcciones y su vida termina siendo guiada por impulsos cambiantes. Pero cuando alguien aprende a observar esos deseos con claridad y a elegir conscientemente cuáles seguir, comienza a desarrollar una fuerza interior que transforma gradualmente su destino. El filósofo Epictetus enseñaba que la verdadera libertad no consiste en poder hacer cualquier cosa que queramos, sino en no estar esclavizados por nuestros propios impulsos. Esta idea puede parecer contradictoria, pero contiene una gran verdad. Una persona que necesita satisfacer cada deseo que aparece en su mente no es realmente libre. Está constantemente reaccionando a impulsos que no controla. En cambio, una persona que ha desarrollado autocontrol puede decidir con mayor claridad qué acciones son coherentes con sus valores y objetivos. Esa capacidad de elección consciente es lo que permite construir una vida más estable y significativa. El emperador filósofo Marcus Aurelius recordaba constantemente que el mayor poder de un ser humano no es la capacidad de controlar a otros, sino la capacidad de gobernar su propia mente. En sus reflexiones personales se repetía una idea simple pero profunda: si controlas tu mente, nadie puede obligarte a actuar contra tu voluntad. Esta convicción le permitía enfrentar las presiones del poder,
las críticas y las dificultades sin perder su equilibrio interior. Los estoicos también entendían que dominar los deseos no significa eliminar la alegría o vivir de forma rígida. Al contrario, cuando una persona deja de depender de placeres momentáneos para sentirse bien, puede experimentar la vida con mayor serenidad. Las pequeñas cosas comienzan a apreciarse más. Las relaciones se vuelven más auténticas. Los logros se disfrutan sin la ansiedad constante de necesitar más. El filósofo Lucius Annaeus Séneca observaba que muchas personas persiguen riqueza, fama o poder creyendo que esas cosas les traerán tranquilidad. Pero al final descubren que esos logros no eliminan la inquietud interior. Si la mente sigue siendo esclava de deseos insaciables, ninguna cantidad de éxito externo será suficiente. Por eso los estoicos insistían en que la verdadera transformación debe comenzar en el interior. Cuando alguien aprende a gobernar su mente, muchas de las preocupaciones que antes parecían inevitables empiezan a desaparecer. La necesidad constante de aprobación pierde su fuerza. El miedo a perder cosas materiales disminuye. La ansiedad por competir con otros se vuelve menos importante. En lugar de vivir reaccionando a cada estímulo externo, la persona empieza a actuar de acuerdo con principios más profundos. Este cambio produce una sensación de estabilidad que pocas personas experimentan. No depende de circunstancias perfectas ni de éxito constante. Depende únicamente de la capacidad de mantener claridad mental frente a cualquier situación. Con el tiempo, esta claridad influye en todas las áreas de la vida. Las decisiones se vuelven más coherentes. Los esfuerzos se dirigen hacia objetivos significativos. Las relaciones se basan más en respeto y autenticidad que en interés o dependencia. Así es como el dominio interior comienza a transformar el destino exterior. Cada decisión disciplinada fortalece el carácter. Cada momento de autocontrol refuerza la capacidad de elegir con sabiduría. Cada día de práctica acerca un poco más a la persona a una vida guiada por principios en lugar de impulsos. Los estoicos sabían que este camino no es fácil. La mente humana siempre generará nuevos deseos, nuevas tentaciones y nuevas distracciones. Pero también sabían que cada persona tiene la capacidad de entrenar su mente para enfrentar esos desafíos con mayor fortaleza. Ese entrenamiento no requiere riqueza, poder ni circunstancias especiales. Requiere algo mucho más simple y al mismo tiempo más difícil, la decisión de observar los propios pensamientos y actuar con conciencia. Cuando alguien toma esa decisión y la practica día tras día, comienza a descubrir algo extraordinario. La vida deja de sentirse como una serie de eventos caóticos que ocurren sin control. Empieza a percibirse como un proceso en el que cada elección contribuye a construir el carácter y el camino personal. Y en ese momento la enseñanza central del estoicismo revela todo su significado. Quien domina sus deseos, domina su destino. Porque cuando una persona gobierna su mente, sus decisiones dejan de ser impulsivas y comienzan a ser deliberadas. Y cuando las decisiones se toman con claridad y disciplina, la vida entera comienza a moverse en una dirección más consciente. Ese es el verdadero poder que los estoicos buscaban desarrollar. No el poder sobre otros, ni el poder de acumular riquezas, sino el poder silencioso de una mente que se gobierna a sí misma. Y ese poder, una vez desarrollado, puede acompañar a una persona durante toda su vida, sin importar las circunstancias que enfrente. Existe una razón por la que dominar los deseos resulta tan difícil para la mayoría de las personas. Los deseos suelen presentarse de una forma extremadamente convincente. No llegan como enemigos evidentes, sino como promesas de satisfacción, alivio o felicidad inmediata. La mente humana está diseñada para buscar recompensas rápidas y evitar incomodidades, y por eso muchas de nuestras decisiones diarias están guiadas por impulsos que buscan gratificación instantánea. Los estoicos observaron este fenómeno con mucha atención. Comprendieron que gran parte del sufrimiento humano no proviene de grandes tragedias, sino de pequeñas decisiones repetidas miles de veces. Cada vez que una persona elige el placer inmediato sobre el crecimiento a largo plazo, refuerza un patrón mental que debilita su disciplina interior.
El filósofo Epictetus explicaba que muchos deseos se parecen a visitantes que llaman a la puerta de nuestra mente. Algunos de esos visitantes traen buenas intenciones, mientras que otros solo buscan distraernos o desviarnos de nuestros objetivos. El problema es que la mayoría de las personas abre la puerta sin siquiera preguntarse quién está llamando. Cuando aparece el deseo de procrastinar, la mente dice, solo un momento de descanso. Cuando aparece la tentación de reaccionar con ira, la mente dice, tienes derecho a defenderte. Cuando aparece el deseo de buscar aprobación, la mente dice, necesitas que los demás te valoren. Cada uno de estos impulsos parece razonable en el momento en que aparece. Pero cuando se observan desde una perspectiva más amplia, se revela algo importante: muchos de estos deseos no buscan nuestro bienestar real, sino simplemente una gratificación momentánea. El emperador Marcus Aurelius reflexionaba sobre esta trampa mental con frecuencia. En sus escritos personales se recordaba que muchas cosas que parecen atractivas a primera vista pierden gran parte de su encanto cuando se analizan con calma. Un objeto lujoso puede parecer extraordinario hasta que se observa como lo que realmente es, simplemente un material transformado por manos humanas. Un elogio puede parecer extremadamente valioso hasta que se recuerda que proviene de la opinión cambiante de otra persona. Este ejercicio de análisis tenía un propósito claro: reducir el poder emocional de las apariencias. Cuando la mente deja de idealizar los placeres inmediatos, se vuelve más fácil tomar decisiones basadas en principios en lugar de impulsos. El filósofo Lucius Annaeus Séneca también advertía que muchos placeres tienen un costo oculto que solo se revela con el tiempo. Un exceso de comodidad puede debilitar el carácter. La búsqueda constante de aprobación puede generar ansiedad. La dependencia de placeres superficiales puede impedir que una persona descubra formas más profundas de satisfacción. En otras palabras, lo que parece placer en el corto plazo puede convertirse en una forma de esclavitud en el largo plazo. Los estoicos no proponían eliminar completamente el disfrute de la vida. No creían que la felicidad consistiera en evitar toda experiencia placentera. Lo que defendían era algo más equilibrado: disfrutar lo que la vida ofrece sin volverse dependiente de ello. Esta diferencia es fundamental. Cuando una persona disfruta algo pero puede vivir sin ello, mantiene su libertad interior. Pero cuando una persona siente que necesita ese placer para sentirse bien, comienza a perder parte de su independencia mental. Poco a poco su bienestar empieza a depender de factores externos. Y cuando el bienestar depende de factores externos, la estabilidad emocional se vuelve frágil. Los estoicos buscaban una forma de felicidad más estable. Una felicidad que no desapareciera cuando cambian las circunstancias o cuando desaparecen ciertas comodidades. Para lograrlo, entrenaban su mente para valorar más la fortaleza del carácter que la intensidad de los placeres momentáneos. Esta forma de pensar transforma completamente la relación con los deseos. En lugar de obedecerlos automáticamente, la persona aprende a examinarlos. En lugar de perseguir cada tentación, aprende a preguntarse si ese impulso realmente contribuye a su bienestar a largo plazo. Este simple cambio mental crea una enorme diferencia con el tiempo. Una persona que siempre sigue sus impulsos vive reaccionando constantemente a estímulos externos. Su atención cambia de dirección una y otra vez. Sus metas se vuelven inestables. Su energía se dispersa. Pero una persona que ha aprendido a observar sus deseos antes de actuar desarrolla una forma de disciplina tranquila. No necesita resistir cada tentación con una lucha dramática. Muchas tentaciones simplemente pierden su atractivo cuando se analizan con claridad. Y aquí es donde aparece una verdad profunda del estoicismo. Los deseos no desaparecen completamente. La mente humana seguirá generándolos. Pero cuando una persona aprende a verlos con perspectiva, deja de sentirse obligada a obedecerlos. Ese es el comienzo del verdadero dominio interior. En la siguiente parte exploraremos cómo este dominio de los deseos no solo transforma la mente de una persona, sino también su relación con el éxito, el fracaso y el sentido de la vida.
Si esta lección resonó contigo y quieres aprender a dominar tu mente, fortalecer tu carácter y vivir con la sabiduría del estoicismo, suscríbete ahora a El Arte del Estoicismo. Aquí exploramos enseñanzas que han guiado a grandes mentes durante siglos y que pueden transformar tu vida hoy. Suscríbete y comienza a construir una mente que nadie pueda controlar.